la nueva ley de municipios que, bueno, una vez promulgada, como sabemos, va a ser el principio ordenador de las 365 localidades que tiene la provincia. Y la verdad es que las miradas son tan distintas y distantes si uno escucha declaraciones del oficialismo y de los bloques opositores, principalmente en diputados, porque en el Senado salió por unanimidad, que llama la atención, ¿sí? Cómo para alguien se puede haber dado un paso histórico, como están planteando algunos diputados y diputadas del oficialismo, y cómo hay tantas críticas desde la oposición, planteando concretamente que es una ley vacía, que no hace referencia a la cuestión presupuestaria, ni más ni menos, en el camino a la autonomía que se busca después de lo que fue la reforma constitucional. Le agradecemos a Carlos Delfrade, del Frente Amplio por la Soberanía, diputado provincial, por supuesto, que nos atiende a esta hora. Carlos, un gusto. Soy Guillermo Smith, aquí desde Radio Nova. Gracias por atendernos. Un gustazo, Guillermo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, no sé si decir sorprendido por esto que planteaba, Carlos, pero ¿cómo le explicamos a la gente que haya miradas tan disímiles de escuchar, por ejemplo, como ha dicho la presidenta de la Cámara de Diputados o algunos referentes del socialismo, del oficialismo, que se ha dado un paso histórico con esta ley que no ha tenido el acompañamiento de ningún otro diputado que no sea justamente del Bloque de Unidos? Sí, creería que Juan Arganiara también votó la ley, por lo que me dijo ayer en Ah, la Cámara de bien, Diputados. bien. Es un Me buen dato parece, porque no, me no lo parece. teníamos. Sí, me da la sensación que votó a favor. Pero más allá de eso, efectivamente, toda la oposición votamos en contra porque en realidad es una ley metafísica. Porque si vos no tenés con qué dinero afrontar los cambios que determina la nueva Constitución, termina siendo más una expresión de deseo, una vocación de fe. Y me parece que puede ser interesante para determinados sectores. Yo no dudo de la honestidad intelectual, especialmente de la gente del socialismo que manifestó todo esto, porque ayer lo vimos allí en la Ujú. Cámara. Pero lo cierto es que si los municipios y las comunas, las 365 municipalidades que hoy tiene la provincia de Santa Fe, en definitiva, después de la Constitución del 25, no tienen con qué hacer frente a lo que pasa todos los días, la ley, insisto, es un deseo, es una especie de ficción, un ideal. No está mal, pero me parece que no es lo que se necesita hoy. Hoy se necesita en todo caso leyes más vinculadas a la realidad, cómo se puede modificar, por ejemplo, la estructura impositiva en la provincia de Santa Fe para que justamente los estados municipales no estén tan atravesados por la angustia y que terminen siendo, de acuerdo a la cercanía o lejanía con el gobierno provincial, los que reciben el dinero para hacer frente a las necesidades. Eso me parece que es lo que sucede en la realidad. Por eso, en todo caso, habrá que discutir una nueva ley de coparticipación, una modificación de la cuestión impositiva, cosas que venimos planteando desde hace 11 años en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Ese es uno de los caminos, ¿no? Pensando en dotar de recursos para que efectivamente se pueda avanzar si el objetivo ha sido la autonomía, tal como se estableció en la Constitución provincial. Sí, La nueva ley de coparticipación puede ser uno de los puntos importantes, ¿no? para mí debería ser lo primero, porque acá no es que el orden de los factores no altere el producto como Sí. nos enseñaron alguna vez en la escuela en la matemática. Acá sí, porque si vos no tenés como primera cuestión saber cómo van a producirse esos recursos para la autonomía termina siendo una palabra pesada porque no se va a poder comprobar en lo cotidiano. Entonces es fundamental esta cuestión. Y eso es lo que no ha quedado saldado ayer. No me parece mal la puesta en escena que hizo el oficialismo, pero es eso, porque sin dinero concreto en los municipios, insisto, más allá de los buenos deseos y más Sí. allá de la honestidad intelectual, me da la sensación que vamos a tener más problemas que soluciones. Hay otros puntos, obviamente, que, a ver, lo presupuestario y lo económico es determinante para pensar Sin duda. en ciudades o en localidades autónomas, pero después hay otros puntos que se han terminado abordando, obviamente con
Hubo un proceso, sí, de convocatorias, de escucha, de participaciones con audiencias públicas y demás. Del resto de los artículos, ¿qué tienen para decir ustedes, Carlos? ¿También hay cuestionamientos, hay críticas sobre lo que es esta nueva ley de municipios? Sí, nosotros lo que hemos visto, porque se ha participado especialmente nosotros a través de nuestro querido compañero Fabián Palo Oliver, que fue intendente 3 veces en Santo Tomé, él tiene mucha experiencia en todo esto, y las convocatorias fueron acotadas, como siempre suele suceder en este tipo Ujú. de cosas. Hubo presentaciones, hubo audiencias, principio fue muy acotado, tenés un universo muy grande de gente que debería haber sido consultadas. Me parece que en todo caso habría que haber ampliado eso, pero me parece que el eje de la discusión es llevar adelante este proyecto. Tiene más que ver con cumplir con uno de los mandatos fundamentales de la nueva constitución en la provincia, pero si vos dejás de lado esta cuestión, una vez más, lo que termina generándose en la práctica es que cada municipio y comuna, de acuerdo a la distancia que tenga con el gobernador, en este caso con Puyaro, va a tener dinero o no para afrontar las Claro. necesidades. Por eso no es un tema menor, es neurálgico. Y después a eso sumale la cuestión laboral. En una ley orgánica de municipalidades no puede ser que no se contemple la cuestión de la paritaria y del derecho laboral individual y colectivo de las principales fuentes de trabajo que tiene hoy la provincia de Santa Fe, que son los municipios, porque vos te vas a encontrar en distintos pueblos y Sí. ciudades con que la mayor dadora de fuentes de trabajo termina siendo el municipio. Ujú. Entonces, si la ley orgánica de municipios no incluye la cuestión de las paritarias, no incluye la cuestión de los derechos laborales, termina siendo también una ley atada a las estrellas y no a la realidad. Claro, claro. Una aclaración, me interesa volver sobre algo y después retomamos esto porque es Dale, interesante, pero sí, cuando hablabas de cercanía con Puyaro, hablamos de cercanía sí, política, ¿no? Con el gobernador, no sí, geográfica. sí. No, Digo, no, cercanía política, totalmente. un poco es eso, ¿no? Que ha pasado históricamente. Amigos y enemigos, digamos, es históricamente el manejo del Es gobierno que un se problema de la confunde, política en general, ¿no? histórico, totalmente, totalmente. Em, Totalmente porque además eso es lo que lamentablemente hace que mucha gente empiece a pensar que el que se hace cargo del gobierno al manejar el Estado va a favorecer solamente a los amigos porque está acostumbrado a eso, y en realidad la mirada estatal debería ser amplia, tolerante, plural, sin prejuicios ideológicos, pero ese sigue siendo un deseo que por lo menos nosotros lo tuvimos cuando se recuperó la democracia en el 83 y después eso se fue lamentablemente desvaneciendo, por eso tenemos la figura presidencial que hoy tiene la Argentina. exacto, exacto. Pero profundizando sobre eso también, Carlos, hoy le toca estar de un lado del mostrador Sí, a Puyaro o a Unidos para Cambiar Santa Fe, en todo caso, con esa amplia coalición. Y, por ejemplo, al justicialismo que gobernó la provincia 4 años, le toca hacer oposición y cuestionar esto. Lo que uno se pregunta es qué hubiese pasado si fuera al revés. Probablemente los mismos planteos se lo estarían mismo, haciendo, ¿no? acordate, lo mismo totalmente. Claro, porque además forman parte de lo que nosotros llamamos el Partido Único Santafesino, el PUS. Las estructuras tradicionales de la política santafesina generalmente no quieren tocar los privilegios del poder económico, después todo eso se termina descargando como mochila pesada en las espaldas del pueblo santafesino y después está en este juego pendular de ser oficialismo u oposición y generar siempre discursos más o menos parecidos de acuerdo a qué lado del mostrador se ubican. Claro, claro. Bueno, y por último, para no robarte mucho más tiempo, porque sí es importante esto que planteabas, digamos, a ver, lo ha expresado la FESTRAN, que por allí es la organización más importante que representa hoy a los trabajadores municipales a lo largo Sí, y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, diciendo que si bien hubo algunas instancias de diálogo, había decisiones que evidentemente ya estaban tomadas y no se ha modificado mucho en esto de el escenario de restricciones de derechos y de garantías que plantea esta ley, ¿no? sí, porque la cuestión, por ejemplo, de la constitución en Córdoba se habla de un piso del 18% para todo lo que tiene que ver con la cuestión salarial y paritaria,
Acá no se menciona nada de eso. Entonces Beltrán siempre ha planteado esa cuestión que para nosotros es básico, porque insisto, lo que pasa en la realidad de los 365 municipios que tiene hoy la provincia de Santa Fe, que son los municipios las principales fuentes laborales, por supuesto con excepción, las ciudades más grandes posiblemente te encontrás con otras fuentes laborales, pero igual no sé si hay muchas empresas tanto en Rosario como en Santa Fe que tengan mayor cantidad de trabajadores que los que tiene los Ujú. municipios.